Bueno, hoy hablaremos del control de motores DC con Arduino. Este video se dividirá en dos partes. En la primera parte hablaremos de los motores y del puente H. Vamos a definir pues qué es un motor de corriente directa o DC como se conoce comúnmente, y encontramos que es una máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica. Esta energía mecánica pues se ve reflejada en el eje al cual se le acoplan diferentes elementos, ya sean ruedas, ya sean poleas o piñones, para transmitir este movimiento. También encontramos que hay diferentes tipos de motores DC. Podemos encontrar estos motores que son básicos, como lo que encontramos en los carritos de juguete, o esto que utilizamos mucho en Arduino porque por su economía. Aquí a estos motores, si notamos, tienen un acople. Este acople lo que hace es aumentar o controlar en sí pues el torque o la fuerza del motor. Se utiliza mucho para el torque o para la velocidad o para ambos. Entonces, cuando necesitamos que un motor tenga más fuerza o que genere más fuerza o más velocidad, lo que se hace es que se le agrega un arreglo de piñones. Ya en la actualidad pues encontramos ya motores con estos acoples adheridos a ellos. ¿Sí? Aquí vemos este micromotor, el cual se utiliza mucho en lo que son los carritos de seguidores de línea, o sea, en los micromotores. Estos son unos motores muy pequeñitos y normalmente pues lo que se hace es aumentar la fuerza o la velocidad o ambos a través de un arreglo de piñones como vemos acá. Este también tiene un arreglo de piñones dentro de esta caja reductora, y al igual que este no, ni este tampoco. Este también tiene un arreglo de piñones que normalmente es plástico. Entonces nosotros vamos a ver un poco pues lo que son las partes de un motor DC. Básicamente un motor DC consta de estos elementos que vemos acá: dos imanes, un conjunto de electroimanes, el colector, que es el que recibe la energía eléctrica para transmitírsela a las bobinas para que genere el campo magnético. Estas son las escobillas y la carcasa. Entonces, cada uno de estos elementos los describo a continuación. La carcasa, como se llama, es donde se contiene o está contenido los imanes y el electroimán o mazorca, como se le llama algunas veces. ¿Sí? Entonces, este colector son unas plaqueticas que están conectadas a unas bobinas. Entonces, cuando se le aplica energía eléctrica a estas escobillas a través de unos cables, lo que pasa es que se magnetizan estas bobinas, se electrifican estas bobinas, generando un campo magnético, porque este cuerpo que está acá es metálico y es férrico o ferroso. Entonces se genera un campo magnético, el cual empieza a generarse dentro de otro campo magnético. Entonces ocurre un fenómeno como el que vemos en la simulación siguiente, que es que se energizan las bobinas, como vemos acá, y esta empieza a girar. Entonces la bobina genera un campo magnético, o las bobinas energizan las plaquetas, y se crea una especie de electroimanes. Estos electroimanes pues tienen su campo magnético, el cual empieza a moverse dentro de un campo magnético fijo. Entonces cada vez que gira, pues el campo magnético va a variar, porque la polaridad de esta bobinita que vemos acá o de estos colectores va a cambiar. Es decir, esta bobina ahora es positiva, después es negativa, después es positiva, y así mismo cambia el campo electromagnético, generando algún tipo o rechazándose un campo positivo con el positivo, el negativo con el negativo, lo que genera el movimiento circular que vemos acá en la gráfica. Entonces aquí iría un eje, el cual pues es el objetivo de los motores DC. A ese eje es donde se conectan las ruedas, los piñones, las poleas y lo que nosotros vayamos a utilizar. Entonces vemos aquí algunas aplicaciones. Aquí por ejemplo lo vemos en unos instalados en unos robots de sumo. Aquí en unos robots seguidores de línea.
Aquí en un robot que tiene unas orugas y bueno, es como una especie de robot con pinzas. Y aquí en una banda transportadora, entre muchas otras aplicaciones que nosotros podemos encontrar en la industria o en la parte académica, porque resulta que estos motores no solamente son para jugar, también podemos encontrar en la industria en máquinas bastante sofisticadas. Por ejemplo, las motos eléctricas tienen motores de tipo DC. También los scooters, también vemos los carros eléctricos, pues tienen motores de corriente directa. Entonces, en este caso, pues estamos analizando estos acá porque son los que vamos a utilizar y vamos a hacer algunas aplicaciones como estas. Para entender un poco más cómo es el funcionamiento de estos motores, estoy utilizando el simulador Tinkercad, en el cual pues encontré un motor. Lo voy a cacharrear un rato para que veamos cómo funciona, cómo es el funcionamiento como tal del motor DC. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar un motor? Pues primero, si necesitamos fuerza, o si necesitamos velocidad, o si necesitamos las dos. Y determinar qué voltaje de alimentación requiere el motor y qué corriente necesita para su funcionamiento correcto. Entonces aquí vamos a simular, o voy a simular acá este motor que encontré en Tinkercad, el cual es un motor tipo DC sencillo, y voy a iniciar la simulación. Entonces aquí podemos ver que este motor, si miramos las revoluciones, ¿sí? A medida que yo aumento el voltaje, pues las revoluciones van a también aumentar, ¿verdad? Entonces, esto es una forma de controlar la velocidad, pero no es la más recomendable, porque resulta que si el motor soporta un voltaje pequeño, entonces si lo que hacemos es excedemos el voltaje que él necesita, lo que vamos a hacer es dañar el motor. Entonces, hay otras formas de controlarlo, que es por ancho de pulsos o PWM, pero en esta ocasión pues vamos simplemente a controlar el giro nada más. Entonces, para controlar el giro, lo que se hace de forma sencilla es simplemente cambiar la polaridad. Entonces voy a cambiar la polaridad y vamos a ver que el motor cambia el giro. Entonces aquí en este caso está girando en sentido horario, ¿verdad? Y si cambio los cables de posición, lo que va a hacer es girar en sentido antihorario. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pues sencillamente estoy cambiando la polaridad con la cual estoy alimentando el motor de corriente directa. Si es corriente directa, pues ya sabemos que tiene un polo positivo y un polo negativo. El motor como tal, él funciona pues con ambas polaridades, ¿no? O sea, yo puedo colocarlo acá, el positivo, y acá el negativo, y él va a girar en un sentido, y cambio la polaridad y también va a girar, pero en el sentido contrario. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar un motor DC? Pues las características básicas y para qué lo necesitamos. No es igual el tipo de motor que yo necesito para hacer un robot seguidor de línea que el que yo necesito para, ojo, estoy hablando a nivel competitivo, ¿no? O sea, no es el mismo motor que yo necesito para hacer un seguidor de línea que para hacer un zoom. Teniendo en cuenta todas estas características, nosotros podemos llegar a desarrollar muy buenos proyectos. Entonces voy a mostrarles pues cómo controlar este motor mediante un elemento que se llama el puente H, o se llama puente H. El puente H sencillamente lo que hace, bueno, la definición es un circuito eléctrico que generalmente se usa para permitir a un motor eléctrico DC girar en ambos sentidos. Ojo, ¿cómo así girar en ambos sentidos? Lo que pasa es que cuando nosotros queremos cambiar el giro de un motor DC, como vimos anteriormente, lo único que tenemos que hacer es cambiar la polaridad. Entonces esta es la representación pues con circuitos, con switches. A continuación les voy a mostrar pues una simulación de este circuito. Aquí tenemos un arreglo de switches como el de la imagen anterior, donde vamos a ver cómo se controla
el motor simplemente moviendo estos switchecitos. Entonces, si yo quiero que gire el motor en el sentido de la manecillas del reloj, pues lo que hago es conectar estos switches de esta forma. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Por acá arriba está viniendo el polo positivo o la parte positiva de la batería, y por esta parte, por este switch que está acá, se vendría la parte negativa o el voltaje negativo. Entonces esto hace girar el motor en un sentido, ¿sí? ¿Qué debo hacer si quiero girarlo en otro sentido? Pues abro estos dos switches y cierro los otros dos, que serían S2, SW2 y SW3. Y enseguida el motor empezaría a girar en el otro sentido. ¿Qué cuidados debo tener si voy a aplicarlo manualmente? Pues en ningún momento llegar a abrir estos dos S1, SW1 y SW2 al mismo tiempo, porque se generaría un cortocircuito y podría dañarnos nuestra batería o el elemento de carga, o bueno, mejor dicho, generaría un cortocircuito. Entonces se debe tener especial cuidado en que este switcheo no sea al tiempo, es decir, que se alternen, ¿verdad? Que se alterne este oeste o este oeste, ¿sí? Pero de ninguna manera que se vayan a switchar los dos estos o que estos dos, porque se puede generar. Entonces nosotros vamos a encontrar un arreglo como el que les voy a mostrar a continuación. Con este arreglo que tenemos en pantalla, lo que se hace es controlar precisamente eso. Esto ya es la forma electrónica de controlar el motor. Aquí vemos unos transistores PNP y otros NPN, los cuales, como vemos acá, el emisor de los NPN está conectado a negativo y los emisores de los PNP están conectados a positivo. Entonces lo que estamos haciendo acá es controlar el giro a través de dos pulsadores. Como vemos aquí en esta parte, lo que se hace es excitar este transistor para que entre en conducción, y enseguida también se entra en conducción este transistor. Vamos a ver. Bueno, aquí está girando un poco, pero está girando en un sentido, y si presiono el otro, pues gira en otro sentido. Entonces esta es una forma ya electrónica o eléctrica de controlar el giro del motor. ¿Ok? Entonces estos pulsadores yo los puedo cambiar por pulsos digitales como tal, o sea, lo que genera el Arduino, en el caso de que estamos realizando ahora. Entonces vamos a ver cómo lo haríamos. Entonces, en este caso nosotros vemos ya pues un arreglo para controlarlo directamente desde los pulsos de un Arduino. Entonces vamos a ver cómo funcionaría. Aquí, si yo selecciono ambos al tiempo, pues el motor se detiene, ¿verdad? Si este es 0, gira en un sentido. Si ambos son 0, se detiene. Si este es 1, gira en el otro sentido. Ahora les mostraré pues la tabla, más adelante les muestro la tabla cómo funciona esta combinación de pulsos para que gire el motor. Entonces esto que está acá está simulando un pulso digital, el cual pues nosotros generaremos a través de un Arduino. Esta es una forma de hacerlo más electrónicamente, conectando transistores. Podemos hacer una tarjetita donde hagamos este arreglo y seguramente va a funcionar. ¿Ya? Aquí hace falta unos diodos que evitan que la corriente o se generen corrientes en reversa que puedan dañar el circuito, pero esto ya lo vamos a ver un poco más adelante. Aquí podemos ver la tabla de cómo funcionaría el motor switchando, pulsando las entradas que vimos anteriormente. Entonces, si las dos entradas son 0, pues el motor se detendría. Si una es 0 y la otra es 1, el motor giraría a la derecha. Si la otra es 1 y la siguiente es 0, giraría a la izquierda. Pero si las dos son 1, se detendría el motor.
Entonces, ¿qué ocurre acá? No, si esta es 0 y esta es 1, aquí gira a la derecha, pero si yo quiero que gire a la izquierda, pues lo que hago es que cambio la polaridad en el motor y giraría a la izquierda. Entonces, esta es la tabla básica de funcionamiento de un puente H. ¿Sí? Se controlan las dos entradas y así mismo va a ser el giro del motor. Ahora analizaremos un circuito integrado que ya trae internamente dos puentes H. En realidad este integrado que es L293D, es un circuito integrado que en su interior cuenta con dos puentes H, es decir que puedo manejar dos motores. ¿Ok? Aquí vamos a conocerlo un poco. Entonces aquí tendríamos pues la conexión del, del, del puente H, ¿sí? Que contiene el integrado L293D. Como vemos, pues tiene para controlar dos motores. Estos son los pines de conexión pues, que vimos en el gráfico anterior. El 2 y el 3 y el N1, que sería el pin 1, controlan el motor conectado en los pines 6 y 7. O el motor conectado en el pin 6 y 7. Entonces, si nosotros queremos manejar otro motor, pues lo que hacemos es conectar igual acá abajo. Entonces vamos a ver cómo funciona. Estos puentes o estos integrados lo que permiten es en un solo encapsulado contener el puente H. Entonces, si vemos acá en el pin 8 lo que estamos aplicando o estamos ingresando es el voltaje que maneje el motor que vamos a utilizar. Es decir, la alimentación de este integrado es de 5 voltios, pero yo puedo ingresar un voltaje que va a controlar como tal el motor. Es decir, si este motor es de 12 voltios, como en este caso, pues yo sencillamente por el pin 8 alimento con el voltaje que necesito para el control del motor. Debo aclarar algo, que siempre que nosotros vamos a acoplar dos fuentes diferentes, debemos unir las tierras o en este caso pues las líneas de referencia. ¿Por qué? Para que se entiendan entre ellos. Es el caso que ocurre cuando utilizamos un MP3 o cuando conectamos el celular a un amplificador. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros queremos pasar el audio de un celular a un amplificador, pues utilizamos un cable. Resulta que ese cable pues referencia las dos tierras y de esta forma pues ellos se pueden entender. Si nosotros no conectamos estas tierras, pues aquí sencillamente el circuito no va a funcionar. Entonces miremos cómo funciona. Miren que si yo empiezo a mover aquí las dos entradas, el motor no se mueve. Pero, ¿qué debo hacer? Pues sencillamente habilitarlo. Esta EN1 es Enable, ¿sí? O activación o ya habilita como tal ese puente H. Entonces yo aquí, este 1 y este en 0, el motor gira en un sentido. Si pongo los dos en 0, se detiene. Si pongo el 1 gira en el otro sentido. Y si pongo los dos en 1, se detiene. Entonces, en 1, 1 se detiene, en 0, 0 se detiene. Pero para que el motor ande o gire, debo tener habilitado el puente H. Entonces, estos circuitos integrados que encapsulan los puentes H, pues tienen un pin de habilitación. Esto es muy útil a la hora que nosotros queramos controlar un robot sin necesidad de apagar el giro. Miren, si está girando en este sentido, yo no tengo por qué mover esto, sino que detengo acá y el motor se detendría, ¿verdad? Entonces, la única desventaja es que yo perdería un pin del microcontrolador, el Arduino o el elemento de control que voy a utilizar. Pero también tiene una ventaja. Por aquí nosotros podemos inyectar o ingresar una señal PWM que nos va a ser útil para controlar el motor en ambos giros. Entonces, esta sería pues la aplicación de un puente H como tal. Regresando
al gráfico que mostramos inicialmente, pues aquí se puede ver la conexión, ¿verdad? Entonces miremos que cuando vamos a alimentar el motor, ¿sí? se aplica por la entrada número 8, por el pin número 8, y el pin 16 es la alimentación del integrado, o sea, para que el mismo integrado o la alimentación propia del integrado, para que funcione. Recordemos que los circuitos integrados son elementos activos que necesitan pues de energía para funcionar. Entonces aquí vemos la tabla que le habían comentado anteriormente. Entonces miren, para que el motor pueda moverse o generar movimiento o girar, lo que se debe hacer es habilitar el enable. O sea, aquí esta H significa high, y aquí pues empezamos a manipular los pines de entrada. Entonces aquí vemos 1A y 2A, que es este 1A y 2A, pues me van a hacer que el motor gire en un sentido, ¿verdad? Y si ponemos alto en 1A y bajo en 2A, pues el motor va a girar en el otro sentido. Si ponemos los dos en alto, el motor no gira, y si ponemos los dos, si ponemos los dos en bajo, el motor no gira, y si ponemos los dos en alto, tampoco gira. Y si colocamos el enable en bajo, en ninguna combinación va a girar el motor. Entonces aquí esta sería la tabla completa. Como vemos, siempre que el enable sea 0, pues el motor va a estar detenido. Si las dos entradas son 0 o las dos entradas son 1, el motor va a estar detenido. Entonces, como vemos, tendríamos básicamente dos combinaciones válidas para que el motor cambie el sentido. Entonces, esto sería todo este video. Espero pues que haya sido de mucha ayuda, y quedamos pendientes para la siguiente parte, que ya es cómo controlar el motor a través del Arduino. Muchas gracias.